Una vez terminadas las oraciones coordinadas consecutivas, damos paso a las oraciones subordinadas adjetivas. En este vídeo vamos a conocer la oración subordinada, concretamente el segundo tipo de ellas, la adjetiva. Recordamos que las oraciones subordinadas son aquellas en las que una oración depende de la otra o de uno de sus elementos y van unidas por un nexo. Hay tres tipos de oraciones subordinadas: sustantivas, adjetivales o de relativo, que son las que vamos a explicar, y adverbiales. Las oraciones subordinadas de tipo adjetiva son aquellas que realizan en la oración la misma función de un adjetivo, la de complemento del nombre, van introducidas por un pronombre determinativo o adverbio relativo, como qué, quién, el cual, la cual, cuyo, cuya, dónde, cuándo, cómo, etc. En eso siempre desempeña una función dentro de la subordinada y la palabra a la que complementa recibe el nombre de antecedente. A su vez, las oraciones subordinadas adjetivas pueden ser de dos tipos. El primer tipo, la especificativa, que son aquellas que delimitan o restringen el significado del antecedente y no van separadas por coma. A su vez, las oraciones subordinadas adjetivas pueden ser de dos tipos. El primer tipo, la especificativa, que son aquellas que delimitan o restringen el significado del antecedente y no van separadas por coma. En la oración, los alumnos que llegaron tarde no pudieron hacer el examen. El sujeto, que es la parte de la oración que indica de quién o de qué se habla, concuerda en número y persona con el verbo de la oración y su núcleo puede ser un nombre, un pronombre o un elemento sustantivado, es los alumnos. Y el predicado, que es la parte de la oración que expresa lo que hace o experimenta el sujeto, y en una oración puede faltar el sujeto pero nunca el verbo, es que llegaron tarde y no pudieron hacer el examen. Los alumnos es un sintagma nominal que cumple las funciones de sujeto, atributo, complemento directo y complemento circunstancial, y es la parte de la oración que indica de quién o de qué se habla, cuyo núcleo puede ser un nombre, pronombre o elemento sustantivado. Como hemos dicho anteriormente, sus partes son actualizador, que es un determinante, núcleo, que puede ser un sustantivo, un pronombre o un elemento sustantivado, y modificador del nombre, que puede ser sintagma adjetival adyacente, sintagma preposicional complemento del nombre, sintagma nominal de aposición u oración. Y sujeto, en el que el lo es actualizador y alumno el núcleo. Que llegaron tarde y no pudieron hacer el examen, es un sintagma verbal, parte de la oración que expresa lo que hace o experimenta el sujeto, cuyo núcleo es un verbo y en una oración puede faltar el sujeto pero nunca el verbo. Y predicado verbal, que tiene un verbo predicativo que da lugar a oraciones predicativas y le acompañan una serie de complementos, como complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen, complemento predicativo, complemento circunstancial, complemento agente, etc. Donde que llegaron tarde sería la oración subordinada adjetiva, con función de complemento del nombre, que tiene función de sujeto porque complementa a los alumnos, y si sustituimos el pronombre por el antecedente sería los alumnos no pudieron hacer el examen. Llegaron tarde a otro sintagma verbal, que es la parte de la oración que expresa lo que hace o experimenta el sujeto, cuyo núcleo es un verbo y en una oración puede faltar el sujeto pero nunca el verbo. Y predicado verbal, que tiene un verbo predicativo que da lugar a oraciones predicativas y le acompañan una serie de complementos, como complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen, complemento predicativo, complemento circunstancial, complemento agente, etc. En el que llegaron el núcleo y tarde a un complemento circunstancial de tiempo, que expresa las condiciones en que se produce la acción indicada por el verbo. Y los grupos sintácticos que desempeñan la función de complemento circunstancial son sintagma preposicional, sintagma adverbial y sintagma nominal de tiempo. Este último es el que tenemos en esta oración. No pudieron hacer el examen es otro sintagma verbal, que como hemos dicho anteriormente es la parte de la oración que expresa lo que hace o experimenta el sujeto, cuyo núcleo es un verbo y en una oración puede faltar el sujeto pero nunca el verbo. Y predicado verbal, que tiene un verbo predicativo que da lugar a oraciones predicativas y le acompañan una serie de complementos, como complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen, complemento predicativo, complemento circunstancial, complemento agente, etc. En el que no es un complemento circunstancial de negación, que expresa las condiciones en que se produce la acción indicada por el verbo,
Y los grupos sintácticos que desempeñan la función de complemento circunstancial son sintagma preposicional, sintagma adverbial y sintagma nominal de tiempo. Pudieron hacer el núcleo y el examen a un sintagma nominal que cumple las funciones de sujeto, atributo, complemento directo y complemento circunstancial, y a la parte de la oración que indica de quién o de qué se habla, cuyo núcleo puede ser un pronombre, un nombre o elemento sustantivado. Y recordamos que sus partes son actualizador, que es un determinante, núcleo, que puede ser un sustantivo, un pronombre o un elemento sustantivado, y modificador del nombre, que puede ser sintagma adjetival, adyacente, sintagma preposicional, complemento del nombre, sintagma nominal de aposición u oración. Y complemento directo, que es aquel que complementa el significado de un verbo transitivo. Los grupos sintácticos que desempeñan su función son sintagma nominal como sustantivo, sintagma nominal como pronombre, sintagma preposicional solo con la preposición a y proposición. También se puede sustituir por los pronombres lo, los, la, las. Y si sustituimos serían los alumnos que llegaron tarde no pudieron hacerlo. En la oración en pasiva cumple la función de sujeto, de tal forma que sería el examen no pudo ser hecho por los alumnos que llegaron tarde. Y su presencia es obligatoria. Él es el actualizador y el examen el núcleo. El pronombre relativo es que, el antecedente de los alumnos, y si sustituimos el pronombre por el antecedente sería los alumnos no pudieron hacer el examen. El otro tipo son las explicativas, que son aquellas que aportan un dato sobre el antecedente y van siempre entre comas. En la oración mis padres que regresaron ayer del viaje quieren verme. El sujeto, que es la parte de la oración que indica de quién o de qué se habla, concuerda el número y persona con el verbo de la oración y su núcleo puede ser un nombre, un pronombre o un elemento sustantivado, es mis padres. Y el predicado, que es la parte de la oración que expresa lo que hace, experimenta el sujeto, y en una oración puede faltar el sujeto pero nunca el verbo, es que regresaron ayer del viaje, quieren verme. Se trata de una oración compuesta compleja porque está formada por dos verbos, regresaron y quieren. También distinguimos fácilmente las dos partes de la oración, mis padres y que regresaron ayer del viaje quieren verme, donde esta última depende de la primera. Mis padres es un sintagma nominal que cumple las funciones de sujeto, atributo, complemento directo y complemento circunstancial, y a la parte de la oración que indica de quién o de qué se habla, cuyo núcleo puede ser un nombre, un pronombre o un elemento sustantivado. Sus partes son actualizador, que es un determinante, núcleo, que puede ser un sustantivo, un pronombre o un elemento sustantivado, y modificador del nombre, que puede ser sintagma adjetival, adyacente, sintagma preposicional, complemento del nombre, sintagma nominal de aposición u oración. Y sujeto, en el que mi es actualizador y padre es el núcleo. Que regresaron ayer del viaje quieren verme a un sintagma verbal, parte de la oración que expresa lo que hace o experimenta el sujeto, cuyo núcleo es un verbo y en una oración puede faltar el sujeto pero nunca el verbo. Y predicado verbal, que tiene un verbo predicativo que da lugar a oraciones predicativas y le acompañan una serie de complementos, como complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen, complemento predicativo, complemento circunstancial, complemento agente, etc. Donde que regresaron ayer del viaje sería la oración subordinada adjetiva con función de complemento del nombre, que tiene función de sujeto porque complementa a mis padres, y si sustituimos el pronombre relativo por el antecedente sería mis padres quieren verme. Regresaron es un núcleo, ayer es un sintagma adverbial que cumple las funciones de complemento adjetival y complemento adverbial y complemento circunstancial. Sus partes son modificador, que es un adverbio, núcleo, que es un adverbio, un elemento adverbializado, y complemento del adverbio, que es un sintagma preposicional. Ayer sería el núcleo y complemento circunstancial de tiempo, que expresa las condiciones en que se produce la acción indicada por el verbo. Y los grupos sintácticos que desempeñan la función de complemento circunstancial son sintagma preposicional, sintagma adverbial y sintagma nominal de tiempo. Y este último es el que tenemos en esta oración. Del viaje es un sintagma preposicional
que cumple las funciones de complemento del nombre, complemento adjetival, complemento adverbial, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento de régimen y complemento agente. Sus partes son enlace, que es una preposición, y término, que puede ser un sintagma nominal, un sintagma adjetival, un sintagma adverbial o una proposición. Y complemento circunstancial de lugar, que expresa las condiciones en que se produce la acción indicada por el verbo, y los grupos sintácticos que desempeñan la función de complemento circunstancial son sintagma preposicional, sintagma adverbial y sintagma nominal de tiempo, donde D es enlace y el viaje es un sintagma nominal que cumple las funciones de sujeto, atributo, complemento directo y complemento circunstancial, y es la parte de la oración que indica de quién o de qué se habla, cuyo núcleo puede ser un nombre, un pronombre o un elemento sustantivado, y sus partes son actualizador, con determinante, núcleo, que puede ser un sustantivo, un pronombre o un elemento sustantivado, y modificador del nombre, que puede ser sintagma adjetival adyacente, sintagma preposicional complemento del nombre, sintagma nominal de aposición u oración, y término, en el que él es actualizador y viaje núcleo. Quieren verme otro sintagma verbal, que es la parte de la oración que expresa lo que hace o experimenta el sujeto, cuyo núcleo es un verbo y en una oración puede faltar el sujeto pero nunca el verbo. Y predicado verbal, que tiene un verbo predicativo que da lugar a oraciones predicativas y le acompaña una serie de complementos, como complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen, complemento predicativo, complemento circunstancial, complemento agente, etc. En el que quieren es el núcleo y verme un sintagma verbal, que es la parte de la oración que expresa lo que hace o experimenta el sujeto, cuyo núcleo es un verbo y en una oración puede faltar el sujeto pero nunca el verbo. Y predicado verbal, que tiene un verbo predicativo que da lugar a oraciones predicativas y le acompañan una serie de complementos, como complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen, complemento predicativo, complemento circunstancial, complemento agente, etc. Al mismo tiempo, es una subordinada sustantiva, cuya función es propia del sustantivo, sujeto, atributo, complemento directo y término de un sintagma preposicional. Va introducida por un eso conjuntivo, que o sí, pronombres y adverbios interrogativos y exclamativos, qué, quién, cuándo, etc. o un infinitivo, y son conmutables por un sustantivo o por un pronombre demostrativo neutro, ya sea esto, eso o aquello. De complemento directo, donde me desempeña la función de complemento directo y si sustituimos por un pronombre demostrativo neutro sería esos que regresaron ayer del viaje. El pronombre relativo es que, el antecedente mis padres, y si sustituimos el pronombre relativo por el antecedente sería mis padres quieren verme. Y bueno, hasta aquí la explicación de las oraciones subordinadas adjetivas. Espero que os haya servido para comprenderlas y que hayan quedado algo más claras. Muchas gracias por vuestra atención.